El mundo entró en otra pandemia. Aún es muy pronto para decir qué tanto afectará el COVID-19 a la humanidad, y esta nueva cepa de coronavirus ha traído mucho pánico por gente alarmista, y muchos de mis amigos me han dicho que nunca antes vivieron algo tan aterrador como esta nueva pandemia. Pero qué tan ciertos están si comparamos esta nueva pandemia con otras ya ocurridas a lo largo de nuestra historia. Pues hoy te traigo un top de los 10 peores brotes de enfermedades de nuestra historia. Enfermedades que causaron enormes epidemias apocalípticas que devastaron con pueblos y ciudades enteras, matando en un 50, 60, 80, 90, hasta un 100% a toda su población. Acomódate y disfrútalo. Puesto número 10. La gripe rusa. La gripe rusa fue una pandemia de gripe que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890. Causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Se cree que fue causada por el virus influenza virus A, subtipo H2N2, aunque no se tiene certeza, dadas las limitaciones para el estudio virológico de la época en que sucedió. Pero actualmente se ha atribuido al influenza virus A subtipo H3N8. Este virus tuvo su origen muy probablemente en San Petersburgo y dio el recorrido mundial en tan solo 4 meses. Puesto número 9. La gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia de gripe causada muy probablemente por una variación de la gripe A H3N2. Apareció durante el verano de 1968. Podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe mató aproximadamente a 1 millón de personas en muy poco tiempo. Prepárense, que este top estará lleno de enfermedades relacionadas con gripe y pestes. Puesto número 8. El cólera. A lo largo de la historia, poblaciones de todo el mundo se han visto afectadas esporádicamente por brotes devastadores de cólera. Hipócrates y Galeno ya describieron en su día una enfermedad que probablemente era el cólera. Hay muchos indicios de que los habitantes de las llanuras del río Ganges conocían ya en la antigüedad una enfermedad similar al cólera. La primera pandemia a nivel mundial comenzó en 1817. A partir de la zona de Asia sudoriental, se estima que el cólera mató un aproximado de 3 millones de personas en toda su historia. Puesto número 7. Tifus. Provocadas por bacterias del género Rickettsia, el tifus genera uno de los brotes epidémicos más recurrentes en la actualidad. Se transmite cuando las heridillas del cuero cabelludo son infectadas por las heces de los artrópodos como el piojo. Normalmente, esta enfermedad afecta a poblaciones rurales o muy aisladas, a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Puesto número 6. La peste antonina. Conocida también como la plaga de Galeno. Este mal provocó los primeros escenarios apocalípticos al gran imperio romano. El causante fue nada más y nada menos que la temida viruela, una enfermedad producida por el variola virus. No hay cifras exactas de los fallecidos, pero los historiadores estiman que más de 5 millones de personas sucumbieron ante este mal. Hablar de la viruela es hablar del mayor verdugo de la especie humana, pues mató a más de 300 millones de personas en toda su historia, acabando con la vida de faraones, reyes, esclavos, soldados y pueblos enteros. Literalmente podríamos decir que la viruela fue el primer virus que se usó como armamento biológico. Fue muy clave en las conquistas. La viruela mató a más nativos americanos que los mismos europeos, haciéndonos entender que una epidemia es más devastadora que una guerra. Puesto número 5. La tercera pandemia. Comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. La tercera pandemia fue un brote de peste bubónica, la misma que provocó la peste negra en la Edad Media. Esta terrible enfermedad es ocasionada por la bacteria Yersinia pestis y que constantemente está mutando y evolucionando. A pesar que esta bacteria las transmiten las pulgas, hoy en día podemos decir que la peste bubónica está bajo control.
Pero si logra descontrolarse, la misma Organización Mundial de la Salud ya lo dijo, no hay mucho que se pueda hacer. Puesto número 4, la plaga de Justiniano. Otra vez este puesto se lo lleva la peste bubónica, pero esta vez comenzó allá por el siglo VI en el Imperio Bizantino, afectando a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente mató a casi 25 millones de personas hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Puesto número 3. Enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual hasta el día de hoy pasan de precavido y matan silenciosamente a millones de personas cada año. Para empezar, cerca de 32 millones de personas ya murieron a causa del VIH. En la era de las conquistas, la sífilis hizo su propio festín allá en Europa. Cristóbal Colón, junto a su gente, regresaban airosos a Europa. No solo llevaban riquezas, también llevaban la sífilis. Se cree que los reyes Francisco I y Enrique III de Francia, así como el emperador Carlos V, padecieron la enfermedad. Tampoco escaparon del contagio los monjes ni los clérigos. No importaba la jerarquía, cardenales, obispos e incluso los papas Alejandro VI y Julio II la sufrieron. La velocidad con la que se propagó revela mucho acerca de los hábitos sexuales de la sociedad en esa época. Puesto número 2. La peste negra. La peste negra o bubónica fue la epidemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día. Pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. La humanidad pudo entender que la religión estaba muy lejos de la ciencia, que el rezar no era tan efectivo para curar enfermedades, que la Biblia no tenía la respuesta a todo. Y sobre todo, al fin entendimos que la higiene era muy importante para nuestra salud. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Puesto número 1. La gripe española. Para que el coronavirus se convierta en la pandemia más devastadora de nuestra historia, tiene que superar a la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas por todo el mundo. Ocasionado por el virus A-H1N1, fue la pandemia más grave de la historia. Al contrario de las anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial entre 1918 y 1920. Su nombre no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia, ya que en esos años se desataba la Primera Guerra Mundial y los países partícipes de la guerra restringieron a sus medios de comunicación. Como España no participó en la Primera Guerra Mundial, fue el primer país en desatar las alarmas mundiales. Como pudieron ver en este top, la peste y la gripe fueron responsables de las mayores desgracias epidémicas de nuestra historia. Y eso que en este top no mencioné, la gripe porcina, la gripe aviar, entre otras pandemias de gripe que en su momento también trajeron grandes estragos al mundo. Se considera que la gripe, la peste, el ébola, alguna otra enfermedad nueva que surja y los ataques biológicos son un peligro inminente para nuestra civilización. Gracias.